¿Qué quiere decir evaluación externa? Ahí la tienen también. Si ustedes le dan un clic, yo les había prometido un material interactivo y esto es lo que les he enviado. O sea, ¿qué es la evaluación interna? Todo aquello que viene de fuera, ¿no? Digo, perdón, la evaluación externa. Todo aquello que viene de fuera. Lo que me piden mi institución. Las características que debo de cumplir para que mi artículo, mi libro, sea aceptado. Toda esa, ¿en dónde voy a publicar? ¿Qué catálogos de calidad yo necesito para que sea válido en mi institución o para que sea válido para el propósito que yo tengo? Entonces, surge en ese proceso de autoevaluación, surge nuestro estilo. Ese estilo de redacción y ese estilo es mi estilo. En ese estilo es que voy a redactar mis libros y mis capítulos de libro. Es encontrar mi propia esencia como autor, es un paso determinante, porque yo voy a motivar a otros. Motivar a otros sin estar motivado, tal vez pueda ser, yo no puedo decirlo. Pero entonces, lo que sí puedo decirles es que si es automotivante, te apasionas, motivas a los demás, pero además con un indicador de calidad. Y ahorita vamos a hablar de indicadores de calidad, que también está, digamos, satanizado, podríamos decir, pero realmente no. Realmente es una emoción que se nos genera al ser evaluados. Entonces, muy posible, bueno, y bueno, ¿cuál es el punto clave para escritos de alta calidad? Mírenlo, por eso le quise llamar un proceso simplificado. Pues es la alineación de la redacción. Después de hacer un análisis, y quiero compartirles que acabo de escribir un artículo de Scopus, que es lo que a nosotros acá en México es valioso. Pero hay otras cosas que también son valiosas, otro tipo de indexaciones que son valiosas, por supuesto. Pero acá en México, muy Scopus, muy CONACYT y todas las demás, hay muchas más, todas las demás también, pero les ponen como un lente. Un lente. Entonces, después de ese análisis y luego de escribir libros, también de calidad y de no calidad, y de calidad o no calidad no refiere que esté mal el libro. O sea, no requiere que tenga calidad interna, o sea, mi calidad, claro que la tiene mi calidad, pero la calidad externa solamente es evaluable si cumple los estándares que socialmente se establecen. A eso me refiero con calidad. O sea, hay dos tipos de calidad, pero la calidad social que nosotros requerimos es la que se somete a un proceso de evaluación. A eso es. Y entonces, en este todo mundo de búsqueda entre qué es lo que voy a, entre todo eso, ¿qué es el común denominador?
¿Cuál es el común denominador de un escrito de alta calidad? Denle clic. La redacción de todos los apartados del capítulo del libro gira alrededor del tema seleccionado. Óigame, pero parece fácil. O sea, que gire alrededor del tema seleccionado, pero si parece fácil. Pues resulta que la alineación, de la redacción es punto clave para publicaciones de alta calidad. Sí lo es. Sí lo es. ¿Por qué? Si leemos en la parte de abajo, evaluados con los mismos indicadores. Es decir, si tú presentas un artículo científico o un escrito científico o no científico, lo sometes a una evaluación. Acuérdense que esto es como el estilo dominó. El artículo, el escrito, voy a hablar de la redacción, el documento, sea libro o sea artículo, se presenta a una editorial, a una revista, y se evalúa. Y si cumple esas palomitas, pues entonces se publica. Pero ese común denominador entre los libros o las publicaciones, las redacciones científicas y no científicas, fíjense, en las no científicas revisan la relación entre los capítulos, que exista ese hilo conductor entre los capítulos, que las citas y las referencias de las sean de publicaciones de calidad y el no plagio, ¿no? En el caso de los artículos científicos o las redacciones científicas, que todo gire alrededor de las variables. Es decir, que si yo digo que estoy estudiando el estrés en los estudiantes, que cada uno de los apartados de los capítulos se refiere a eso. Generalmente, quise yo resaltar la alineación de la investigación porque generalmente tenemos muchos temas en ideas. O sea, si yo soy profesor, ¿qué cosas no me habrán pasado como profesor? El aprendizaje del estudiante, el estrés en los estudiantes, el estrés de los profesores. Existen multivariables. Pero cuando yo necesito escribir un artículo y una vez que lo defino, si yo defino, voy a estudiar el estrés en los estudiantes, no te salgas de ahí. Eso es alineación de la investigación. Es decir, habla de lo mismo. A la hora de redactar, tenemos tantas cosas que a veces nos vamos por otro rumbo y de repente estoy hablando del estrés de los estudiantes y luego me resulta una idea del estrés de los profesores. Entonces, ahí ya no está alineada la investigación. Ese documento que se presenta para ser evaluado, ya les comentaba todo eso que se evalúa, evaluación interna, evaluación externa. Ahí está. Finalmente,
es aceptado. Algo de lo que no hablamos es precisamente la emoción que nos provoca someternos a este tipo de evaluación. Pero resulta, yo les hablaba de un efecto dominó, pero resulta que las editoriales y las revistas también son evaluadas. Y yo quise poner aquí 4 criterios. Obviamente que los criterios dependen del catálogo que se someta. Asimismo, como yo, como autor, someto mi libro, mi artículo a esta editorial o a esta revista, atiendo a las indicaciones. Pero el común denominador se los agregué aquí en 4 puntos. Así como antes, a la hora de redactar, el común denominador es mantener nuestro escrito muy bien alineado. Entonces, cuando nosotros sometemos una editorial a evaluación, lo primero son las citas de la revista. Y luego yo les comentaba en la conferencia anterior, cuando nosotros sometimos la revista Edúcate Conciencia a Scopus, nos la rechazaron. ¿Por qué? 2 cosas. Una, estábamos aceptando artículos que agregaban en las citas página blog. ¿Sí? Del puño de artículos que mandamos, porque se mandan los artículos, revisaron. Con uno que salió, ya el rechazado, ¿no? Y bueno, estamos otra vez en proceso, obviamente. Pero también las citas, fíjense. Es decir, las citas recibidas por las publicaciones. Entonces, toda vez que un autor publica en una determinada revista, eso también es beneficio para la revista cuando lo citan. Por eso de los temas contemporáneos, por eso de los temas, como dicen, que cautiven. Yo diría que resuelvan problemáticas. Y la UNESCO muy claramente nos establece cuáles son las líneas, ¿no? Educación, medio ambiente, bueno, todas esas temáticas son citadas, porque he de decirles que a las editoriales o a las revistas las admiten a partir de las citas, o sea, es un indicador. También para los autores lo es. Por eso es un efecto dominó. Pero lo es también para las instituciones donde laboramos. Pero lo es también para el país donde estamos. Porque si ustedes buscan en internet ranking de producción científica o de calidad, ustedes van a encontrar gráficos por país, por estado o por instituciones. Entonces, esto es en esta comunidad concatenada, es impresionante encontrar el común denominador. Y bueno, las referencias en formato solicitado y el acceso abierto. Bueno, eso es el común, pero obviamente que más o menos dependiendo del catálogo a dónde se presente, el escrito o la revista o la editorial, en el caso de editoriales, ¿no? Bueno. La calidad, bueno, este ya es como casi el cierre. En conclusiones, mucho tiene que ver
mucho tiene que ver nuestras emociones. Y yo quiero no cerrar porque vamos a seguir, pero sí quiero decir que me cautivó este mensaje de Nelson Mandela. Siempre parece imposible hasta que se hace. Entonces, atrevernos a estar con nosotros mismos desde la conocernos, desde concatenar, desde alinear nuestra redacción con nuestro gusto. Quiero irme al inicio. Bueno, no. Ahora voy a, no tuve oportunidad de estar leyendo los mensajes, pero vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sí, ustedes, ahorita ya voy a, como estaba hablando, no podía leer, pero si voy a empezar a leer el chat. Si gustan abrir su micrófono, hacer comentarios, con preguntas, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. Acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Yo soy Sonia María Palacios, soy docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, de la ciudad de Quibdó, en Colombia, Bueno, yo, la verdad es que de los temas, yo lidero un grupo de investigación, pero de los temas que no he podido avanzar es el tema de la escritura. Y cuando me invitaron a esta conferencia fue para mí pues una maravilla, la quiero felicitar por este espacio y porque es un tema supremamente interesante. Pero no he podido encontrar el punto para colocar la primera letra. Y yo tengo muchas ideas en la cabeza, pero cuando me enfrento a ello, yo siento como que algo me atrapa tan grande y no he podido. No he podido y eso me tiene con una inconformidad interna, con un vacío personal, porque yo me veo escribiendo, publicando, me gusta, he hecho algunas investigaciones, pero yo no me atrevo, no sé qué pasa. No sé usted qué me pueda decir, cómo puedo salir de este embrollo tan grande que tengo. Muchas gracias, doctora. Gracias, Sonia. Bueno, voy a escuchar también a Ever y a María Elena y luego ahorita retomo, Sonia. Me parece que has hecho un comentario extraordinariamente importante. Adelante, Ever. O no sé si no era levantar la mano o... María Elena, y bueno, yo veo manos levantadas, por eso pensé que querían hablar, ¿no? Pero bueno. Sí, doctora. Adelante, por favor. Soy Angélica, doctora. Adelante. Muchas gracias por el tiempo. A mí me pasa que escribo más de lo que pienso. Escribo y por la experiencia, por lo que me nace, por eso esa frase que usted acaba de decir me llegó al cerebro, al corazón y a todas las fibras de mi ser. Y entonces me dicen, tienes que hacer muchas citas, APA, ¿no? Tengo que hacer las citas. Ahí, doctora, ¿qué hago? Y hay quien me dice, pues, mejor escribe un libro y no artículos. Yo tengo que escribir artículos y más por muchos que estamos en doctorado, en posgrado y que hay una exigencia de un artículo, ¿no? Pero sí quisiera que me ayude en esta situación. Gracias, doctora. Gracias a ti. Bueno, voy a estos dos comentarios me recordaron
cuando empecé a escribir. Porque yo les comentaba la vez pasada que de errores, que si quieren saber de errores, pregúntenme a mí. ¿Por qué? Porque es parte de empezar. ¿Por qué quise traer la alineación? Porque es parte de lo que me he equivocado. Entonces, me parece que es normal. Eso que, vaya, no normalizando los errores, simplemente como parte de una experiencia. Creo que todos, yo recuerdo que me decía mi director de tesis de maestría, usted se me sienta y hasta que le lleguen las ideas no se me levanta hasta que escriba un párrafo. Entonces, escribía en aquel entonces para hacer la tesis, pero no tenía idea de que concatenar era una pasión y facilitaba y simplificaba los procesos. Entonces, en este proceso de búsqueda de más de 30 años, yo digo, vaya, si esto lo hubiera sabido antes. Entonces, yo lo que les comentaría es, escríbanlo. Y ahora vamos viendo qué significa el APA. Cuando en el siguiente comentario, bueno, ¿escribo o hago APA? ¿No? Es que quiero decirles que, bueno, si ya vieron ustedes por ahí mi perfil es de matemáticas. Entonces, matemáticas en la licenciatura y en la maestría. Y bueno, una de las cosas que hacemos es facilitar los procesos. Entonces, una de las cosas que trabajas mucho, un matemático trabaja mucho, pero es para facilitar los procesos. ¿Por qué? Porque se inventó las fórmulas. Entonces, facilitar los procesos, ya cuando está fácil, entonces fue sencillo, ¿no? Ya cuando lo has hecho, fue sencillo. Lo que decíamos de la frase de Nelson Mandela, que también a mí me cautivó. Y creo que es una experiencia común. Y luego después haciendo introspección, ¿pero por qué común? Pues porque es evaluación. Y todos nos han evaluado y posiblemente nos han reprobado. Y posiblemente tenemos ese estrés. Y el miedo a hablar en público, también un escrito es un hablar para el público. O sea, hay emociones atrás de todo esto que decimos, yo no puedo escribir una letra. Bueno, pues espérate, porque hay una emoción, hay algo que aprendiste, que lo que hacías posiblemente que no estaba bien. Entonces, eso es mi comentario respecto del APA. Respecto del APA, estamos creando también procesos simplificados, ¿no? Y cuando los superas, te burlas, te ríes de ti mismo. Pero es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso. No sé qué sea lo más complicado que les ha pasado a ustedes al escribir APA. Lo que yo sí puedo decirles es que después de hermanarme, miren, me pasó en el APA como con lo de Hacienda. O sea, ya no le puse peros, mejor me hermané. Entonces, ¿por qué? Porque cuando comprendes allá, por ejemplo, fíjense, ¿por qué es APA con esas características? Pues resulta que te van a citar. Entonces, existen unos software para eso. Y entonces, si no está tal cual, bueno, con decirles en Hacienda, si no le pongo el acento, ya no lo quiere. ¿Por qué? Porque estamos siendo evaluados también por robots, ¿no? La inteligencia artificial también está. Por ejemplo, el plagio. Lo meten a un software, el documento, ¿no? Y ahí arroja el resultado. Entonces, esa es la razón por tan quisquillosos por el tema de
la APA, de las citas y referencias en la APA, en algunos, porque he de decirles que en medicina, por ejemplo, creo que ellos usan Vancouver, ¿no? Entonces, depende de lo que se vaya a publicar. No sé, María Elena, Angélica, ya habías comentado. Ever, Tobías, Alfonso, yo esas son las manos que veo levantadas. No sé si quieran hacer algún comentario. Buenas tardes, doctora. Doctora, hace ratico que tengo como la mano alzada. No sé a si sus me puede dar órdenes. la palabra. A sus órdenes. Y después, Ever, por favor. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, sobre todo al profesor Ever. Muchísimas gracias por darme pues aquí el privilegio como dama, ¿no? Muy buenas tardes. Yo soy abogada, licenciada también en Filosofía y Letras. Ya estoy pensionada. Fui docente universitaria en mi especialidad del Derecho Laboral. He escrito textos académicos dentro de esa área. Pues ahora quiero como incursionar en otro tipo de cosas frente a mi experiencia, puesto que los últimos 10 años estuve precisamente dedicada al sistema de aseguramiento de la calidad académica en la educación superior acá en mi país. Yo quisiera como que me adentrara un poco, porque usted habla como de emoción, y cuando uno está escribiendo como ser integral, se vuelca todo sobre lo que está haciendo. Y me pareció muy interesante cuando me mandaron esa parte inicial para poder tener en cuenta sobre dónde comenzar. Y hay como mucha parte que uno la comprende muy bien, que es la evaluación interna y la evaluación externa. Pero esa parte de la autoevaluación a mí me parece supremamente interesante, y yo creo que eso es lo que nos hemos estado hablando ahorita mis antecesores, ¿cierto? Esa necesidad como de autoevaluarnos para saber qué es lo que pasa, cuál es el obstáculo como para arrancar, ¿no? Yo sí quisiera, doctora, que usted me ilustrara mejor, cuando usted tiene en cuenta ese concepto de autoevaluación, realmente a qué se refiere. Esa es mi pregunta. Gracias, María Elena. ¿Cómo no? Con gusto. La autoevaluación ha sido para mí determinante. Me he autoevaluado como profesora, pero cuando me autoevalué para escribir, entonces se me cayó la venda. Se me cayó la venda porque me alineé. Y es que alinearse para escribir, me alineé yo misma con mis gustos y con las exigencias del exterior. Porque no, si queremos, depende, por ejemplo, en educación superior, lo que decía María Elena, estamos medidos por indicadores. Pero si no le tenemos miedo a esos indicadores, los podemos comprender. Y yo fui parte también de un proceso de acreditación de un programa que acá en México, los que son de México saben muy bien, pero representa calidad en la educación. Me encantó. ¿Por qué? Porque eran indicadores nacionales e internacionales en lo que me aseguraba que el estudiante que iba a egresar de esta carrera los podía cumplir. Y donde no los cumplíamos, entonces hicimos estrategias para mejorar esos indicadores. Y eso es con la evaluación. Por eso les decía, si la evaluación interna tiene que ver con ver qué te está personalmente haciendo que no te animes, que no te hermanes con los indicadores. Por eso les decía también el ejemplo de Hacienda, ¿no? Mucho le tenemos miedo a Hacienda, pero no, cuando es noble. Pero tendríamos que autoevaluarnos, ver nuestra emoción y en ese sentido atrevernos a hacernos amigos de la calidad, que es nuestro estado natural por derecho divino. Estar en calidad es nuestro estado natural por derecho divino. Entonces, si yo busco la calidad, solo tengo que ver los indicadores. Al interior
al interior de mí, mi autoevaluación interna, vamos a decir, mi autoevaluación interna, qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace bien, qué no me hace bien. Mi evaluación externa, cómo lo tengo que redactar, cómo lo tengo que citar, cómo lo tengo que escribir, a dónde lo tengo que publicar. Y cuando concatenas eso, empieza ese fluir, hasta me gustó, miren cómo se ven las manos. O sea, es un fluir en la redacción apasionante. Entonces, nos llevará en institución. Quiero cerrar el comentario de María Elena con decir que en las instituciones de educación superior, bueno, no tengo experiencia en otras, pero en las instituciones de educación superior estamos acostumbrados a estar en calidad sin darnos cuenta. Porque queremos nada más cubrirlo, lo que me piden, lo que necesito, pero cuando te sales del contexto público y te vas al empresarial o al mercado, te das cuenta de la calidad que tiene adentro, ¿no? Tanto tu institución como tú como persona. Entonces, eso es lo que yo podría comentarles. Para eso es que me ha servido mi autoevaluación, mi evaluación y mi alineación en lo que yo he querido hacer. No sé, ahora le vamos a dar la palabra a Eve, por favor. Y bueno, yo nomás veo una pantalla, pocas personas, no sé el turno, no sé cómo vayan, pero me gustaría escucharlos. Adelante, Eve. Buenas tardes para todos los investigadores, docentes y todo aquel personal que ha concurrido esta tarde, que me parece un tema muy interesante, muy innovador, bastante novedoso. Pero en mi caso voy a hacer una pregunta y voy a hacer un par de aportes. Lo primero que voy a hacer es lo que tiene que ver con APA. ¿Qué pasa con normas APA? Si bien es cierto, es la norma de mayor uso en todas las disciplinas investigativas, fue creada por psicólogos. Pienso que por ese lado uno se puede encasillar, porque yo por lo menos trabajé, o sea, tengo una especialización y terminé una maestría con énfasis multidisciplinar. ¿Cuál es la ventaja que me da eso? Que no solamente puedo trabajar temas relacionados con mi disciplina específica, que serían el derecho y la administración, sino por lo menos me buscan para un trabajo de sociología, por ahí me buscaron uno de ingeniería mecánica. Uno, como tiene ese tipo de competencias formadas en la parte investigativa, está en capacidad de hacer eso. Me ha tocado manejar normas APA, me ha tocado manejar normas ISO, las IEE, las Vancouver, para trabajos de medicina y todo. ¿Qué pienso yo? Que en el mundo de la investigación hay que tratar de hacer como una especie de reingeniería. ¿En qué sentido? No encasillar todo en normas APA. El investigador no tiene que montarse en esa camisa de fuerza que le obliguen a trabajar con normas APA. ¿Por qué? Porque si uno va a escribir libremente, no puede tener esa camisa de fuerza, no puede tener, digamos, esa obligación de utilizar X norma. ¿Qué es lo que se necesita para que el investigador cite? Que cite, pero que reconozca los créditos, no sin interesar el tipo de norma que usted quiera escribir, que de pronto con el uso y el trajinar investigativo se especifican ciertas normas para ciertas disciplinas, vaya y venga. Lo segundo tiene que ver con el tema de la investigación. El tema de la investigación, en mi caso particular, irónicamente, he colaborado con cualquier cantidad de tipo de investigaciones, publicación de artículos científicos, asesoría en trabajo de grado. He tenido la fortuna que uno de los artículos que he trabajado y que la gente, en los cuales he prestado asesoría, lo premiaron como el mejor artículo del semestre en una universidad de Derecho. Otro lo acaban de publicar en Revista Indesa, que quiere decir que me están señalando esa brújula, ese norte de que el trabajo se está haciendo bien. ¿Qué pasa? Que uno tiene que tener mucho cuidado con el uso de cuáles son las fuentes o los sitios de búsqueda, utilizar los motores de búsqueda, la base de datos específica, para no caer que a veces no se encuentra tema sobre algo, y lo que le pasó a usted en su investigación, doctora, que por usar un blog le echaron para atrás el artículo. Esas son cosas que uno sobre la marcha va afinando, porque uno trabaja sobre la teoría del ensayo y el error. La pregunta puntual que le quiero hacer a ustedes es la siguiente. Permítame un momentico y abro acá. Usted habla de que hay una diferencia entre artículos no científicos y científicos.
tengo una duda enorme en lo que tiene que ver si en los artículos científicos no hay relación en los capítulos. Para mí sí debe haberlas, porque un artículo, sea científico o no, debe tener una hilación entre los capítulos o entre los temas que uno trabaje. En lo que pasa con los artículos no científicos, se trabajan con variables. También deben tener un giro o una hilación o una relación con las variables que se están planteando. Entonces, no alcanzo a comprender claramente cómo clasifico yo, cómo diferencio un artículo no científico de científico. No solamente por el uso de la palabra científica, sino la idea cuál sería, como que puntualizar, así sea una diferencia esencial y fundamental, porque si nos percatamos de lo que dice en la diapositiva, se maneja tanto cita como referencia y publicaciones de calidad y el tema del no plagio, pero la diferencia esencial no alcanzo a captarla. Doctor. Sí, gracias por su comentario, Ever. No sé, bueno, siempre... Doctora. Sí. No, iba a hacer un comentario del profe Ever, entonces yo espero un momentico. Se preocupe. Ah, sí, ¿cómo no? Adelante. ¿Puedo esperar sin problema? Adelante, por favor. No, profe. Bueno, doctora, primero quiero agradecerle su amabilidad, ese carisma que nos transmite y la manera como habla del tema, porque si bien es cierto, para muchos en algún momento fue un tabú, cuando ya empezamos este proceso y empezamos a enamorarnos, pues las cosas empiezan a fluir. Entonces, cuestionaba un poco el tema de las emociones, ahorita usted lo estaba mencionando, y decía, pero ¿por qué? En mi caso yo soy ingeniero, soy actualmente profe de una universidad pública en Colombia y estoy coordinando un posgrado. En ese posgrado los estudiantes presentan unos trabajos de grado, pues que, digamos, hay una discusión en torno a si la palabra tesis es la adecuada o solo se usa para doctorado, pero digamos son trabajos investigativos. En ese sentido, eh, digamos que me gustaría saber cómo podemos nosotros, por un lado, fortalecer una red, porque publicar un artículo toma su tiempo, y sobre todo en las universidades nosotros tenemos, digamos que unas métricas muy estrictas, y lo que yo he notado de otros profes de otras universidades es que cuando trabajan en redes internacionales, eh, quintuplican su producción. Obviamente no solo por decir publiqué más, sino porque tuve más impacto, o digamos encontré más temas afines a lo que yo estoy haciendo. En mi caso, pues trabajo en una rama de la ingeniería industrial que es la seguridad y salud en el trabajo. eh, Logré contactarme con otro profe de otra parte, digamos, estoy en esa línea, pero a partir del movimiento que ustedes están liderando con este webinar, me gustaría saber de qué manera nosotros podemos seguirnos puliendo en este tema, así sea, no importa si hay, digamos, que hacer una inversión monetaria, porque es una inversión en conocimiento que nunca, digamos, vamos a decir que no, siempre va a ser retribuida. Entonces me gustaría saber, doctora, nosotros, los que de pronto tenemos responsabilidades en las universidades, ¿cómo podríamos irnos engranando con ustedes? ¿Cómo podemos ir de pronto puliendo a nuestros profes también? eh, digamos que, y hacer el ejercicio, porque yo pienso que aprender haciendo es la clave. Después que empecemos con el primero, ya después nosotros podríamos, digamos que seguirnos en esa misma ruta, no solo en la misma revista, sino pues con otras revistas aliadas. Entonces, es lo que quería como saber, era como la expectativa que tenía con esta charla, porque tenemos muchos manuscritos y ahora que usted estaba diciendo, eh, es que si ustedes han hecho ponencias, si ustedes han participado en eventos y tienen esos documentos ahí, ahí tienen un insumo importante. Entonces, estratégicamente hablando, ¿cómo podríamos de pronto, apoyándonos en la plataforma de ustedes, aumentar la producción? Básicamente eso, y pues aprovecho y saludo aquí a mis colegas colombianos, la profe Nayibe y el profesor Ricardo. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, antes de continuar escuchando preguntas, no quiero que se me vaya a pasar. Bueno, me refería, Ever, a que nos evalúan con los mismos indicadores y estoy pensando en un ejemplo. Esa revista, artículo que me regresaron, no nos regresaron el artículo, nos regresaron la revista. O sea, postulamos una revista y nos dijeron, no, es que ustedes les permiten a los autores que publiquen de blog, y no, eso no.
Entonces, o sea, ese estándar no lo pasamos. Y por eso, bueno, volvimos otra vez a la cola. Ahora, claro que todo tiene que estar concatenado, de eso me refería. Cuando yo hablo de un artículo científico, en todas las partes, en todos los apartados, los objetivos, la metodología, eso es lo que se evalúa. Que esté, que lo que dice en el objetivo lo diga en los instrumentos y en los resultados, por ejemplo. O sea, en el caso de los libros no científicos, que por ahí se le da clic a la pestañita, también vienen, por ejemplo, vamos a decir un libro de texto. Yo postulo un libro de texto a Scopus, por ejemplo, postulamos unos libros. Yo les dije que era experta en errores. Entonces, errores que nos han servido para facilitarle los procesos a otros. Creo que es el compromiso moral que uno tiene con los demás, ¿no? Entonces, postulamos la editorial y postulamos la revista en Scopus. Yo creo que esto va a ser un buen ejemplo. Entonces, los libros no se publican de manera sola. Por ejemplo, yo puedo publicar un libro, postular como editorial, un libro en Scopus. La primera característica, que pase de 120 páginas. Entonces, yo tengo que socializar a la gente que si quiere que su libro se postule como libro de calidad, tiene que mínimo pasar de 120. Y luego le evalúan citas y referencias. En este caso, Scopus trabaja APA. Estoy de acuerdo que no debemos de encasillarnos en el APA, pero sí en las condiciones de donde nos vayamos a postular. Eso sí. O sea, si dicen APA, si dicen Vancouver o cualquier otro tipo, hemos de alinearnos a lo que nos indican. Respecto a Ever, esa era como mi comentario. Sí, todo tiene que estar alineado. No es lo mismo, por ejemplo, cuando es un libro de texto, en el capítulo 1, bueno, secundario del capítulo 2, puedes ordenarlos de manera de complejidad, puedes ordenarlo de manera de motivacional, como dices que trabajas en la motivación. O sea, tiene que tener un orden y lo tienes que tener claro, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refería cuando me refería a la alineación, tanto en los libros científicos como en los no científicos, y simplemente por el tema, en los libros no científicos simplemente porque estamos comunicando, ¿no? Entonces, un hilo conductor tiene que ir en el material. Es imposible no tenerlo porque incluso en las conversaciones, o sea, cuando estamos conversando, en la conversación estamos sobre un hilo, sobre una temática, pero si nos vamos por otro lado, dicen, ah, caray, aquí, a ver, como me la cambiaste muy rápido, ya no sé qué opinar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refería con alineación. No sé si te respondí, si no, con todo gusto puedes hacer tu comentario, que me parece siempre sumamente valioso. Respecto a lo de Tobías, mira que me has hecho una propuesta que desde el fondo posiblemente también nos gustaría. ¿Por qué? Porque la experiencia, yo tuve un estudiante, yo tengo estudiantes, los veranos se vienen de investigación. Acá en México, estudiantes de posgrado, de prepa o de maestría, de licenciatura, se vienen a hacer una estancia. Yo he recibido de diferentes. Entonces, pero me cautivó y lo que te quiero compartir es lo de unos estudiantes de preparatoria y que de segundo de preparatoria, que es high school, o no sé cómo le nombren en otros países, pero el nivel medio superior, ¿no? Antes de la licenciatura, o también en otros países le llaman pregrado, antes. O sea, jóvenes, realmente jóvenes. Y ellos estuvieron en una investigación conmigo y se trataba de diseñar recursos didácticos interactivos para contextos virtuales.
Entonces, fue tanto la motivación que tuvieron ellos. Bueno, me cautivó su motivación, pero les voy a decir que me cautivó más. Ver que es posible dar calidad independientemente, no nomás del grado, de la edad, independientemente del nivel educativo, es lo grandioso de escribir. Y si todavía Tobías dice, no, pues es que hay que ayudar a los demás. Claro, por supuesto. Porque en la medida que nosotros ayudamos a un profesor, entonces en esa medida se ayuda a la institución, se ayuda al país y como consecuencia el mundo. Entonces es una obligación moral. Cuando descubrimos algo, yo creo que los grandes escritores, esos que han ganado premios Nobel, no es precisamente socializar para el premio, pero sí para transformar, sí para mostrar lo que encontraron, ¿no? Se emociona uno. Yo quiero decirles que tenemos un diplomado, por ejemplo, Recursos Educativos Virtuales Interactivos, REVI. Y es impresionante cómo un profesor puede desde la nada hacer todo un proceso de educación a distancia innovador e interactivo. Y es que también la tecnología facilita mucho. O sea, incluso esta reunión que decíamos, no se podía sin tecnología, ¿no? Entonces, sería un honor ya platicarlo en específico, platicarlo en específico y plantear algunas propuestas, Tobías, no sé. Te agradezco, les agradezco sus comentarios. No sé si alguien más, los que tienen levantada la mano, ¿quieren hablar o es que ahí quedó levantada? John, Yolanda, Angélica y Ever. Sí, doctora, yo nuevamente. ¿Nuevamente? Sí, Okay, doctora, bien. Entonces, permíteme. Entonces, no sé si Yolanda o John. Sí, doctora. Adelante. ¿Me escucha, Buenas doctora? tardes. Perdón. Mi nombre es Yolanda Rodríguez, soy docente de la Facultad de la Universidad Veracruzana. Yo solamente quiero hacer un comentario con respecto a lo que es la citación. Lo digo porque, bueno, dentro de las tesis que ustedes mencionaban, creo que lo más difícil ha sido la famosa citación. No tan solo en citar la bibliografía, la referencia, sino la citación que se hace dentro del texto, del contexto que se está llevando a cabo el trabajo de investigación. Creo que me gustaría conocer su punto de vista, porque los diferentes tipos de citar en esos documentos, ¿verdad? Bueno, son totalmente diferentes dependiendo de lo que nosotros vayamos a escribir o a parafrasear, que a veces hacemos una paráfrasis de los autores que en un momento dado nos sirven para hacer este tipo de referencias. Yo quisiera por ahí que nos ampliara esa parte con relación a la citación. Sabemos que hay diferentes citas que se deben de llevar a cabo en lo que es el documento que se está escribiendo. Me ha gustado. Sí, cómo no. Sí, escuché. Claro que sí. Gracias. Bueno, creo que incluso es tan grave el problema, y digo así, problema de las citaciones, que merece una investigación. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer las citas, realmente no es tan complicado. El asunto es por qué se ha convertido en un problema social. Y a propósito de investigaciones, estoy pensando que lo amerita.
Porque de estos que estamos ahorita aquí, que somos 91, o sea, ¿quiénes hemos tenido problemas para escribir APA? Y entonces, muy posiblemente, si encontramos las dificultades, si encontramos el común denominador, podremos hacer una estrategia que facilite y simplifique los procesos. Muy posiblemente, a veces, es como las matemáticas. Yo les decía que yo soy del área matemática. Muy posiblemente la rechazan nada más porque lo que les dijeron. O sea, en realidad, valdría la pena conocer las causas, los detalles minutos en donde se están complicando los investigadores. Posiblemente sea hasta un motivo de investigación, y miren que me lo voy a proponer. Porque las investigaciones, acuérdense, surgen cuando existe un problema que lo que hay no lo resuelve. Entonces, si ya se ha generado un problema APA, entonces quiere decir que hace falta conocer, porque muy posiblemente, yo les dije que yo había encontrado como camino, me quedé con las emociones en el aprendizaje de las matemáticas ahí, pero después me fui con las emociones en las enfermedades porque me enfermé, y luego después ya me sané. Y luego después dije, wow, entonces mi respeto con el mundo emocional y de creencias. Acuérdense, hubo un tiempo que personas se dejaron morir, se dejaron matar, se dejaban, ¿cómo se llama? Les cortaban el cuello, porque no se atrevían a decir que no creían en Jesús. Ese es un ejemplo del poder de las creencias, sin meter religión, simplemente analizando la situación del poder de las creencias. Entonces, el otro tema, entonces, vaya, el tema del APA yo creo que refiere a una investigación. Porque cuando yo empecé tenía como no quería empezar, híjole, todo lo que dicen de APA. Entonces, eso es lo que yo puedo decirte, Yolanda, de que vamos identificando. Y yo me propongo para eso, a propósito de las colaboraciones. ¿Por qué? Porque identificar todo aquello que facilite el desarrollo de los indicadores de los profesores, de los investigadores, es determinante para nosotros, ¿no? Entonces, claro que sí. Para mí, ahorita puedo decirte que lo puedo ver fácil, pero en su momento se me hacía muy complicado. Entonces, ¿qué pasó de esto a lo otro? Tendría que hacer una introspección para ver qué pasó de cuando no me gustaba el APA y ahora cuando lo veo y ya digo, ese le falta. Incluso puedo identificar si es APA 7 o es APA 6, ¿no? Porque hay características diferenciales, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo compartir y me comprometo a investigar para posteriormente proponer, incluso hasta te invito, que hagamos ese estudio para saber cuál es el principal problema, incluso de todos los que están aquí, si ustedes preguntaran y escribieran cuál es el principal problema que han presentado cuando están en APA, nos facilitaría el proceso. Eso es lo grandioso y lo divino de las investigaciones, ¿no? Gracias. No sé si te compartí, Yolanda y John. John, ¿querías compartir algo? Y luego enseguida Angélica. Sí, muchas gracias, doctora. Agradezco la amplitud de su información y sobre todo la felicito por su gran ponencia. Muchas gracias. Excelente día. Bien, doctora Nolisa, buenas tardes con todos. ¿Me escucha, doctora? Sí, ¿cómo no? Sí. Bueno, primero para felicitarle por compartir sus experiencias. Y en segundo, quizás para hacer dos consultas puntuales. Bueno, en la ficha menciona que, bueno, usted es directora de la editorial UTP. Y bueno, en todo caso, mi inquietud es lo siguiente, ¿no? Si queremos someter un libro a evaluación a la editorial que usted dirige, ¿hasta cuántos autores como máximo pueden proponer el libro?
Y si de pronto, si pasa las evaluaciones y se publica el libro, emiten constancia de revisión por pares. Eso le pregunto por aquí, yo soy de Perú y en Perú nos piden, si es que hay un libro publicado, que también nos deben emitir una constancia de revisión por pares. Esas dos preguntas, doctora, si ¿Cómo quizás me no? podría... Con todo gusto. Miren, gracias por la pregunta y diríamos, a propósito de las emociones, en la editorial UTP, por ningún motivo se rechaza un libro. No quiere decir que no cumpla los parámetros de calidad, porque yo les decía, estamos nosotros indexados y estamos haciendo fila en Scopus para tener una editorial también de calidad. Pero lo que sí estamos convencidos, y esto quiero dejarlo bien claro, es que todos los escritos son valiosos, excepto que hay que alinearlos con lo que se nos va a evaluar. Tanto ustedes como investigadores, como nosotros como editorial, nos evalúan. Entonces, lo que nosotros hacemos en la UTP es recibir el libro, revisarlo, la evaluación interna y la evaluación externa, interna de formato, de citas, referencias, tenemos APA también, ¿y por qué APA? Porque estamos yendo hacia Scopus y Scopus pide APA, es un efecto dominó. Entonces, no se rechaza el libro, pero sí se tendrían que hacer las indicaciones de acuerdo al proceso de evaluación interna y externa. La evaluación interna de formato, de APA, la evaluación externa es de contenido. Y se revisa, miren, el formato de, nosotros a los investigadores les pasamos el formato de evaluación. ¿Para qué? Para que sepan qué es lo que se va a evaluar. En un libro, número de autores, no hay límite. O sea, en la editorial UTP puede tener 1 o puede tener 20, 30, 40, 50. Hemos tenido hasta, cuando son congresos, hemos tenido cientos de autores, ¿no? Nosotros no ponemos límites de autores porque consideramos la importancia de la colaboración. Podemos ver claramente cuando es un artículo, un libro que se hizo por una sola persona y luego agregó a todo el puño. Es muy común eso, era muy común. Y también se puede ver claramente cuando un artículo tiene diferentes manos. Yo lo he hecho ambas cosas. O sea, he escrito artículos y luego nada más, como por las premuras de los tiempos, pues ahí nomás agrego a mis compañeras de cuerpo académico. Acá nos agrupamos como cuerpo académico. Pero también hemos hecho la otra parte. Escribir un artículo, una le revisa el APA, el otro le revisa la alineación y el contenido. Cada una de las editoriales o las revistas tienen sus normas. Y entonces, de esa manera, es un trabajo espectacular. Por ejemplo, yo me había equivocado en un año. Y luego cuando revisó mi compañera, dijo, híjole, aquí es este año o es el otro. Y me editó que hubiera mandado ese trabajo sin un error. Entonces, nosotros estamos a favor de que los escritos que son colaborativos son más rápidos de evaluar, más fácil, pero además promueven la colaboración entre los que van más avanzados y los que van comenzando, ¿no? Esa es mi respuesta, John, para ti. No sé si te dejé convencido o te respondí o te dejé con más dudas. Ahora sí que, como decía mi maestro, o te amplié la duda. Sí, gracias, doctora. Gracias, doctora, por la aclaración. Más bien, solamente hay reiterarlo, ¿no? Y también, una vez publicado, emiten la constancia de revisión por pares. Sí, una vez aceptado
el artículo, primero se evalúa y se le regresa a las observaciones. Ya cuando hacen las observaciones, entonces ya se emite el oficio, que es la aceptación, y ahí dice el tipo de evaluación a las cuales se sometió, que es la interna y la externa. Sí, claro que sí. Y la decisión en caso cuando a veces son rechazados, digo, los libros nunca son rechazados. Los artículos, por ejemplo, Edúcate Conciencia está indexada en 20 editoriales, en 20 catálogos de calidad. Entonces, ahí sí, por ejemplo, si no está alineado un artículo, es decir, si no habla de lo mismo en los objetivos, en los resultados, en los instrumentos, en la metodología, mejor lo regresamos, pero puede reeditarlo y volverlo a mandar tantas veces como sea necesario. Cada vez que se le regresa, se le indica esto es, el rechazo fue por esto, esto y esto. Si gusta, puede dejarlo, puede rediseñarlo y volverlo a mandar. Pero esos es en casos muy así que se ve que a veces son como trabajos de estudiantes que a veces están muy iniciales. Y nos ofrecemos, a veces también les ayuda, otra opción que les damos es la asesoría personalizada para ayudarles a aclarar los puntos. Cuando rechazamos uno y el autor tiene la opción de decir, yo quiero aclarar. ¿Dónde está? Se les mandamos las observaciones que les hicieron los árbitros, doble ciego como ustedes saben, pero conmigo si nos reunimos conmigo, nosotros le ofrecemos una reunión para definir detalladamente los problemas que tuvo el artículo. Y acuérdense que yo les decía, como editorial también estamos haciendo una línea para ser indexados en otras catálogos de calidad, y conocemos los indicadores que les tenemos que pedir a los autores, y como consecuencia, pues lo que hacemos es nos juntamos con ellos y los ayudamos para explicarle, mira, aquí se hace así porque esto es lo que nos piden. Entonces, te ayudo para que, o a lo mejor, miren, la mayoría de las veces es algo tan pequeño. Yo creo que una de las motivaciones para dar este tipo de conferencias ha sido precisamente el ver la calidad de los trabajos y los detalles minutos a veces por los cuales rechazan en algunas editoriales, ¿no? Y nosotros tenemos la opción, en lugar de rechazar, bueno, sí se tiene que rechazar en algún caso, pero en todos los casos, los libros no, en ningún caso se rechaza un libro, pero los artículos sí, por el tema de la alineación, es todo. Pero el rechazado implica a la propuesta de o lo rediseñas tú y tu equipo y lo vuelves a mandar, o te juntas conmigo y yo te ayudo para acomodarlo, ¿no? Eso es lo que... Estamos convencidos del potencial del ser humano y estamos convencidos de que no está utilizado al 100. Digamos que tenemos muchos materiales, incluyéndome, tengo muchos materiales que podrían ser publicables, pero que por alguna situación no han sido publicados. Entonces, bien, vamos a compartirle el micrófono a Angélica. Por favor. Ever, no sé si quedó levantado o vas a querer volver a hablar. Adelante, Angélica. Quiero felicitarle porque parte de mi pregunta es lo que usted acaba de hacer ahorita. Porque existe algo que se llama en psicología el miedo paraliza. Y el miedo que nos han inculcado precisamente la élite de los investigadores a partir de los repositorios como Scopus, minimizan a la persona como ser humano, porque entonces eres un súper investigador si publicas en Scopus, y si tu artículo está en Cielo o en otro, eres medio investigador. Creo que debemos empezar a parar eso. Yo, de verdad, doctora, me uno a su equipo si usted quiere, con mucho gusto, por lo de las normas APA, porque finalmente es un problema fuertísimo. Yo lo veo en mi primer artículo, yo no lo quería publicar
mi director de tesis lo mandó a una revista costarricense y me lo aceptaron sin ninguna modificación. Ajá. Y era mi miedo a publicar este último que acaba de publicar igual, ¿no? Pero este miedo de decir, me lo van a regresar, no cumplió con... Pero no solo eso, el señalarte, el que te lean, el que te lean cuando escribes y seas motivo de señalarte como un investigador de media, eso es algo muy fuerte, te digo, digno de investigar, porque las normas ZAPA, antes de que existieran y existía Oxford, y que tú en el momento encomillabas y tenías la referencia abajo exactamente del libro, podría existir menos plagio que en el APA, ¿no? Porque cuando parafraseas, estás utilizando las palabras casi del autor, pero como parafraseas, no. Y entonces limita la creatividad de un investigador. En mi opinión es así. Y también, doctora, esta pregunta, su opinión de los repositorios como Scopus, que está demostrado y hay investigaciones serias que solamente en cuestión de dinero, de élite, porque hay muchas investigaciones serias que no son aceptadas ahí. Gracias. Sí, estoy tratando de... Bueno, Angélica, claro que sí, será un placer, un honor. Si gustas, nos ponemos en contacto para poder hacer ese sondeo. Y yo creo que colaborar para facilitar el proceso de APA, sí. En cuanto a los repositorios, yo antes me enojaba eso, ¿no? Pero también es una forma de estandarizar el conocimiento y que optimizarlo. Porque acuérdense que son repositorios abiertos. Entonces, antes mucho investigador tenía que pagar para ver, leer. Entonces, eso es lo que, y ahorita, antes decía que antes, pues me enojaba eso, pero ahora reconozco las áreas de oportunidad, pero también los beneficios. Y a mí me gusta, por ejemplo, les compartía que yo coordiné el proceso de acreditación de una licenciatura y que aprendimos tanto de otras licenciaturas de otros países, de otros estados, que estaban de mejor calidad, ¿no? Entonces, como los indicadores eran los mismos de evaluar, entonces, aunque nos hayan, bueno, sí nos acreditaron, pero nos pusieron observaciones y a mí eso me encantó. ¿Por qué? Porque me dio la seguridad de que estamos, que los egresados van a tener oportunidades laborales y se van a otros contextos. Entonces, esa es mi opinión en cuanto a los repositorios. Me parece que puede ser un tema de, pues, la forma humana como tratamos, eso sí. Porque yo también estuve en una conferencia donde había puras Scopus. Y el despectismo en que se hace referencia a los artículos, así como los investigadores que, así, bueno, tienes que esperarte un año a que te revise, quieres publicar Scopus, ¿no? O sea, pero eso no es el indicador, eso es la actitud del que maneja el indicador. Entonces, ahí en ese sentido, yo sí digo, no, pues, ¿qué les pasa? Estamos tratando con humanos, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos en nuestro mundo y eso hay de todo. Ustedes en su vida cotidiana siempre va a haber de todo, pero el indicador, como yo, en mi opinión, lo he visto positivo. Y lo he visto positivo en el sentido también de las revistas. Por ejemplo, cuando aceptamos artículos que vienen de instrumentos válidos y todo esto, bueno, siempre hay un índice de error, acordémonos. Siempre existirá el índice de error, pero en general
Yo me he hermanado con esa parte de decir, quiero llegar, que mi comunicado llegue hasta el otro lado del mundo, y creo que los repositorios es un recurso. Y a mí se me hace humano la existencia y ese movimiento de educación abierta, porque llega a personas que posiblemente no tuvieran oportunidad en algún momento. Estoy en contra de las formas, a veces sí, también, pero es parte de lo que hemos aprendido en nuestra convivencia, porque acuérdense que son multiculturas, tonos para hablar, así como existen diferencias de tonos para hablar, también existen diferencias de tono para pensar. Y yo lo puedo ver en los árbitros de la revista. O sea, hay heterogeneidad, definitivamente, que de acuerdo con lugar. Entonces, llegar a establecer indicadores o acuerdos de calidad, a mí me parecen más bien como acuerdos de calidad, en los que es difícil cuando vamos escalando, pues sí es difícil, pero cada una de las recomendaciones que te van haciendo te van evolucionando, pero lo más bonito es que esa evolución de tu trabajo vale para todo lo demás que escribas. Entonces, bien vale la pena aumentarnos el reto, y claro que sí, nos pondremos también de acuerdo para poder iniciar a la brevedad y ya tener en la siguiente conferencia un material que ofrecer para ustedes, ¿no? Eso es. Doctora Pues, Lucía, ha sido... Qué pena, Vale. doctora, qué pena, ya lo último para cerrar. Qué pena. Adelante, adelante. Sonia, bueno, yo fui la primera que participé, de todos modos, yo no sé si cómo pudiera yo conectarme con usted de manera particular para que la verdad sus tips para mí sería muy importante en aras pues de dar ese paso a la escritura, ¿no? Porque como le decía, pues tengo esa limitante, esa barrera que no me ha dejado dar el paso, y eso me ha tenido como en una especie de frustración. Entonces no sé si usted pudiese tener la amabilidad de cómo cederme un espacio o decirme cómo me puedo conectar con usted para poder iniciar un ejercicio de articulación y de ayuda mutua pudiera ser. No sé. Claro que sí. Mira, Sonia, señora, ya ahorita nada es secreto. Ay, no soy tan fácil de allá. bueno, entonces ahí mismo en la presentación viene mi correo electrónico, se me hace que hasta mi teléfono, ¿no? En la presentación, en la primera página de la presentación, sí, señora. mi nombre tiene una manita, y ahí le das clic y ahí están todos mis datos. Y de cualquier modo, estoy a tus órdenes, será un honor, porque estoy segura que lo que podamos resolver para ti será para otros también. Tú serás la portadora, y eso para mí es algo muy valioso, ¿no? Uno puede decir, puedo ganar, que vengan y que publiquen, porque alguien decía, pero es que, ¿qué van a vender después de esta conferencia? Pues nada, pues yo te quiero regalar lo que sé. Si tú quieres publicar en la editorial que yo dirijo, qué bueno, pero si no, también puedes publicar en otra. ¿Para qué? Para que tú conozcas nada más el sentido, ¿no? Entonces, igualmente con los compañeros de Perú, de otros países, o sea, ya el hecho de hacer esa parte de transformación con todo el gusto del mundo, la haremos. Y pueden ustedes, ahora, para publicar, casi siempre nosotros decimos, bueno, si publican en nuestra editorial, pues vamos a decir, por asistir a esta conferencia, estas personas que están aquí, que están ahorita, que somos 81, ya bajo el número, fíjense, esos son investigadores, autores que quieren hacer la transformación. O sea, ¿cómo no estar ahí? Sí, por ejemplo, si quisieran, por ejemplo, en el caso de Tobías, se me hace que fue el Tobías el que comentaba, tiene un costo, sí. Posiblemente, si tú quieres publicar en mi editorial, yo te puedo dar un curso para tus maestros gratis, para que publiques ahí, tal vez. Porque es parte, ¿no? O sea, es parte del ganar. ¿Cómo no me voy a juntar con Sonia y a hacer un sondeo de a ver, ella ya va a ser una menos, pero esa una menos
le va a ayudar a otro puñísimo, ¿no? Entonces ya con eso, eso es yo creo que todas las veces, bueno, al menos en la editorial UTP, no nada más tenemos el propósito de decir hacer negocio, no, también la editorial no surgió por un negocio. Es un negocio porque tienen que mantenerse, Hacienda ustedes saben y todo, ¿no? Pero surgió para resolver problemas. Y el tema de las publicaciones de calidad era un problema. Nosotros desde 2013 que comenzamos, desde 2013, y vaya que ahorita aquí estoy viendo, son exactamente 10 años por estas fechas. Entonces, hemos buscado los comunes, los problemas mayores, las causas por las cuales están rechazando los artículos y hemos atendido a eso. Entonces, es nuestro quehacer, no nada más decir, bueno, públicame editorial y te hago esto y los descuentos que sean. Sí, nosotros manejamos un 20% de descuento. En general, si es más, si tú quieres, si dices, yo quiero un descuento, yo digo, ahí lo manejamos. ¿Por qué? Pues no más. ¿Por qué? Porque si quieres descuento, yo te hago un descuento. Porque voy a ganar mucho, tú vas a ir a transformar tantas vidas. Imagínense si hacen un artículo que lo lean millones. O sea, un artículo que lo lean millones. Transforma vidas, corazón, instituciones, pero además, acuérdense que las citaciones son importantes para las revistas y para los autores, ¿no? Entonces, esa es la postura en la que estamos, en la que desde la editorial UTP nos hemos querido dar la oportunidad de regalarles este espacio y esta información que hemos recopilado a partir de los años y que nos hemos convencido que realmente tienen mucho poder las creencias y las emociones para no animarnos a hacer todo ese tipo de publicaciones. Yo estoy segura que dentro de 5 años, muchos de ustedes habremos de haber publicado. Yo hasta ahorita llevo como 3 o 4 libros publicados. Pero estoy alineándolos a las características de los indicadores de calidad, este último que estoy haciendo. Entonces, de cualquier manera, estoy segura que ahorita ya se sembró la motivación para escribir algo. Es nuestra forma de trascender, de transformar. Vaya, el eslogan, transformando conciencias. Transformando conciencias, ¿no? Y creemos que la comunicación es la base, escrita, oral, incluso no verbal. Entonces, ese era el propósito de esta conferencia. Si no hubiera más, bueno, veo 2 manos, pero creo que se quedaron ahí, o no sé si quieran hacer algún comentario, si no vamos a cerrar. Bueno, doctora, creo que en un acto de atrevimiento y de osadía me voy a tomar la vocería del grupo para agradecerle a usted y a la entidad que dirige por el desprendimiento, por la falta de egoísmo con que nos regala todos sus conocimientos, y esperemos que este no sea la primera conferencia, la primera actividad académica, sino una serie de ciclos con el mismo perfil, en los cuales pienso que todos nos podemos enriquecer mutuamente, que pueda ser inclusive un equipo de trabajo futuro. Muchas gracias por todo, feliz año y mis mejores deseos para todos. Éxitos. Dios los bendiga. Gracias, Ever. Fíjense, me acaba de dar una idea, Ever. Y Sonia y todos los que hablaron. Sí, señor, que, después, posiblemente, ¿quién fue de acá de Veracruz? Se me hace que hablamos de lo del APA. Posiblemente a alguien le guste y generemos un conversatorio sobre APA. Entonces, yo de mi parte, ya la que quiera, ya sabe dónde me encuentra y ya el enlace, y podemos hacer una investigación para ver cuáles son los principales problemas del APA. Y después hacemos una conferencia y lo socializamos. Entonces, esa es una propuesta. Y Ever, si tienes, o incluso todos, cada uno de ustedes,
si desde la parte de redacción y publicación existe una temática que ustedes quieran compartir, por favor, sientan el apoyo aquí. Nosotros les abrimos el espacio para que ustedes lo digan a través de nuestros, pues ya hemos pagado el Zoom por el año. O sea, son cosas que podemos compartir porque ya están pausarse. Entonces, si ustedes quieren y están interesados en impartir una temática relacionada con la publicación y todos los problemas que implica la redacción y la publicación de artículos, siéntanse, por favor, con libertad de acercarse a nosotros y tenemos un espacio totalmente gratuito para ustedes. Y su constancia, por supuesto, también por impartir conferencias, ¿no? Eso es lo más que podemos hacer por ustedes. Y bueno, pues agradecerles su estancia en este que se pasó, que generalmente es 40 minutos, una hora, y ahora nos fuimos un poco más. Pero creo que lo que se dijo ayudó hasta a los que no dijeron algo. Tal vez por eso ya no fue necesario que lo preguntaran. Pero estoy segura que más de alguien que comentó de lo que Ever, Angélica, Sonia, Tobías, John, algo resonó en los demás. Y yo con eso es un gran regalo. Que queden todos bien para todos, la calidad. Acuérdense, la calidad es nuestro estado natural por excelencia. Gracias, y de hecho doctora. divino. Muchísimas gracias, un abrazo y que tenga feliz año y vamos a estar pendientes. Gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias, doctora. Y lo de las normas APA da para un artículo científico, doctora. Así es, sí que lo es. Hasta luego. Estamos en contacto.